Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a su canal La Fe versus la Razón. Hoy vamos a hablar de la fe versus la razón en la prehistoria. Y quiero comenzar este programa leyendo textualmente unas palabras del genio Stephen Hawking en su libro Breves respuestas a las grandes preguntas. Estas palabras son las siguientes: la ciencia responde cada vez más a preguntas que solían formar parte de la religión. La religión fue un intento temprano de responder las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Hace mucho tiempo la respuesta casi siempre era la misma. Todo lo habían hecho los dioses. El mundo era un lugar aterrador, por lo que incluso personas tan curtidas como los vikingos creían en seres sobrenaturales para dar sentido a fenómenos naturales como rayos, tormentas o eclipses. Hoy en día la ciencia proporciona respuestas mejores y más consistentes, pero las personas se aferrarán a la religión porque proporciona consuelo y porque no confían ni entienden la ciencia. Traigo a colación estas palabras porque creo que se relaciona un poco con el tema a tratar de hoy, que es la fe versus la razón en la prehistoria. Tenemos entonces que la prehistoria es el periodo más largo de la existencia humana. Esa fase en la vida de nuestro género abarca desde la aparición del hombre hasta el surgimiento de la escritura. Los seres humanos está científicamente comprobado por los hallazgos paleontológicos y arqueológicos. Aparece sobre la Tierra hace más de 600.000 años. O sea, que considerando ese lapso de tiempo, el hombre lleva viviendo en sociedades organizadas apenas el 1% de su existencia. Siguiendo con esto, con respecto a la fe en la prehistoria, entramos en contacto con el misterio más antiguo asumido por el hombre y que fundamenta las bases de toda creencia, secta y religiones, determinando y moldeando su conducta bajo el apoyo de la creencia en la otra vida después de la muerte. Asimismo el hombre prehistórico asume de esa época la promesa infundada de la inmortalidad. Relaciona la conducta de los vivos con la conducta de los muertos y nace de esta manera el sustento de la fe. El hombre, en su sentir apegado a la existencia física, no quiere morir. Eso nos ocurre a todos. Se conoce con el nombre de supervivencia o de miedo a lo desconocido. Esto lo lleva a no desear el abandono o partida de este plano que es lo palpable a sus sentidos. Por esta razón se inventa una vida post-mortem con el deseo innato de seguir viviendo, y es allí donde se imagina y crea el mundo de los muertos, que varía de acuerdo a cada persona. Con el tiempo, cuando el hombre prehistórico comienza a vivir en pequeños grupos, a ese mundo imaginario de los muertos le dan características particulares en cada tribu. Y así, al pasar del tiempo, estos pequeños clanes que pasaron a ser aldeas, pueblos, luego ciudades, países, etc., junto a su crecimiento demográfico, se desarrolla también esta convicción de la vida después de la muerte, basada íntegramente en la fe. Esta vida post-mortem es imaginada de distintas formas. Puede ser la entrada a un lugar ubicado en el cielo o bajo la tierra, un sitio de castigo y de sufrimiento, o también de delicias y de bondades, asimismo como reencarnación en otros cuerpos o el vagar invisible de los espíritus por el mundo. Es posible que se crea en un juicio con sus penas o recompensas basado en las consecuencias del comportamiento cuando vivimos. Normalmente se supone que esa segunda vida es eterna, pero a veces hay creencias que admiten una resurrección. Lo cierto es que el hombre en todas sus épocas cree a través de la fe en su existencia más allá de la muerte, con características y necesidades parecidas a esta vida terrenal. Los orígenes de este fenómeno se comprueban con los descubrimientos y hallazgos de enterramientos prehistóricos cuyos ritos y cuidados que se hicieron de los difuntos demuestran la firme creencia
de un más allá. Las ceremonias funerarias son universales y datan de los orígenes humanos, siendo la tumba la expresión primaria de esta creencia. Tenemos entonces que concluir considerando la creencia del más allá de la vida, o mejor dicho, de la creencia en la vida después de la muerte, como la primera expresión de la fe, ya que hasta el sol de hoy no se ha podido demostrar la existencia de esa vida post-mortem a la que hacen referencia las religiones y que varía en cada secta. Dios en la prehistoria es un aspecto de esa creencia en los espíritus y en esa vida post-mortem. El hombre prehistórico ve los sueños como un viaje en vida al más allá. Cuando en ese estado, o sea, cuando está soñando, se encuentra con personas que han muerto, familiares, amigos, etc. También porque no existen los límites de espacio y de tiempo cuando se sueña. De esta manera, el hombre originario está convencido de su capacidad de comunicación con el mundo espiritual y cree con firmeza que al dormir, su alma vuela al paraje donde habitan los espíritus. Hoy en día se sabe que los sueños son una actividad mental caracterizada por una imaginación sensomotora que se experimenta como si fuera una realidad despierta. Entonces, el hombre primitivo, muy lejos de conocer el fenómeno del sueño, no sólo deduciría como consecuencia de esta manifestación la existencia de un mundo espiritual que lo llevó a desarrollar su culto a los difuntos y a los antepasados, sino que a causa de estas visiones formularía el concepto de los grandes espíritus independientes, originándose de esta forma las religiones politeístas, conformadas por dioses que por la importancia de sus actividades regían en alguna parte de la naturaleza, como el dios de los cielos, el dios de la tierra, de las aguas, etc. La organización social del hombre influye directamente sobre la de los dioses, teniendo estos dioses un jefe o monarca supremo, y la sociedad de los dioses se asemeja a la humana. De esta manera surge la fe en Dios, caracterizada por la creencia y esperanza personal en la existencia de uno o varios seres superiores y eternos. Como pueden ver, esa peculiaridad humana no ha cambiado mucho hasta nuestros días, por ser la fe invulnerable normalmente a los cambios. Bien que estos cambios sean producto de la experimentación científica y demostrada, ya que la fe debe ser aceptada tal cual es, siendo muchas veces un pecado para las religiones el exigir pruebas de soporte de su creencia. Ahora, en lo que respecta a la razón, al uso de la lógica y de la observación en esos tiempos profundamente antiguos, debemos comenzar por la realidad vivida en aquellos días. Así tenemos a seres humanos desenvolviéndose ante un mundo desapacible, cruel y tempestuoso, en un medio ambiente hostil, donde, al igual que los demás seres pobladores del planeta, debía luchar contra las inclemencias de los fenómenos naturales, del ataque de los animales, de los avatares del hambre y de la sed. Es una etapa opuesta en lo que a necesidades, costumbres y experiencias se refiere en relación con las características de nuestras actuales sociedades hoy en día. Tenemos así que en las comunidades organizadas actualmente, el hombre para comer simplemente debe ir al mercado o ir a un restaurante y comprar sus alimentos. Para tratar una dolencia o enfermedad, tiene los centros de salud como clínicas, hospitales, etc. Para educarse, existen escuelas públicas, tecnológicas, privadas, universidades, etc. Y también hoy en día existe el Internet, que es una de las mayores fuentes de información que tenemos. O sea, que actualmente tenemos una serie de ventajas y beneficios
que en aquellas épocas eran sencillamente inimaginables y por supuesto inexistentes. Su prioridad para el hombre de esa época era sobrevivir, y para eso, junto a sus habilidades físicas que ya en la mayoría de los casos eran inferiores a la fortaleza de los animales que habitaban el planeta, debió recurrir a la cualidad que nos hace diferente a estos animales, la que a través del tiempo ha determinado nuestros avances, siendo sin lugar a dudas el uso de la razón. Nuestros ancestros originarios deben resolver situaciones básicas de vida. Una de ellas es la vivienda, o mejor dicho, el resguardo de su integridad ante ese mundo peligroso que habita. De esta forma, toma primeramente como amparo y protección las cuevas, siendo las pinturas rupestres descubiertas una prueba de este hecho. Al comienzo, la caza y la recolección fueron su sustento, y para facilitar esas actividades el hombre hace sus primeros inventos, unos descubiertos y otros fueron creados. Este descubre el fuego por la erupción de los volcanes o la caída de los rayos e inventa la forma de utilizarlo a su conveniencia. El primer método de encendido fue con el frotamiento entre maderas secas. El fuego le da protección ante los animales salvajes, le ayudará a combatir el frío, a cocinar sus alimentos, y su luz le permitió refugiarse en las cuevas. Utiliza las pieles de los animales que caza como vestimenta que le protege del clima, elaborando así los primeros modelos de ropa y zapatos, por llamar a esos artículos de algún modo. En ese tiempo la estética al vestir no fue relevante, ya que la necesidad de sobrevivir era la fuente del uso de la razón. Los habitantes en el Paleolítico fueron nómadas, ya que al ser cazadores y recolectores, debían buscar sus presas para cazarlas y buscar los frutos de la naturaleza para comerlos. Esto lo llevó a utilizar la razón para inventar sus primeros utensilios, teniendo a los principales utensilios que ellos inventaron en esa época a la lanza y el hacha. La lanza es el arma más antigua inventada por nuestros antepasados. La simplicidad y efectividad fueron sus dos características fundamentales. Se trató de un palo de madera con una punta de piedra afilada que al pasar del tiempo fue mejorada cambiando el palo por un asta de metal y la piedra por una hoja afilada también de metal, convirtiéndose así en el arma de mano más efectiva creada por el ser humano, siendo un proyectil muy útil para cazar. El hacha fue el otro invento prehistórico utilizado para la lucha entre hombres y contra animales. Eran piedras talladas sujetas con ligaduras a un palo de madera, formando un ángulo recto. Por el hecho de llevar una vida nómada, el hombre prehistórico del Paleolítico tuvo que crear o inventar pequeñas viviendas de sencilla construcción y fácilmente transportables. Así, llevaba las pieles que les servía de techo o cubrimiento, y solo debían obtener del sitio donde la iban a construir los elementos de sustentación de esa vivienda, y muchas veces llevaban todo junto. Estos comienzos del uso de la razón hacen que nuestros prehistóricos ancestros puedan mantenerse con vida ante un mundo de hostilidades. Se debe al uso de la razón los cambios positivos de avance que siempre hemos protagonizado, y así, en ese orden de ideas, el hombre primitivo logra su primer cambio social. La observación de la naturaleza lo llevó a descubrir, crear y desarrollar el invento más importante y por lo tanto más útil hasta nuestros días, que es la agricultura. La agricultura abre las puertas a una nueva etapa que se llama el Neolítico. En ella se produce
el primer cambio de vida. El hombre prehistórico pasa de llevar una vida nómada a llevar una vida sedentaria. Nacen los primeros grupos sociales. La agricultura y el pastoreo se convierten en la fuente de alimentación y de provisionamiento más importante. El hombre se organiza y pasa de ser pequeños grupos que cazan y recolectan a poblaciones que producen sus alimentos. Con esto, el trabajo se diversifica y nacen ocupaciones e inventos como la alfarería. Una vez que se originan los poblados y asentamientos humanos, sería cuestión de tiempo para que el hombre pasara a la etapa conocida en la historia como la Edad Antigua, lapso donde aparecen la escritura y las civilizaciones. Si resumimos y analizamos la influencia positiva de la fe en contraposición con la razón respecto al hombre en la prehistoria, se concluye fácilmente que no fue la fe la que mantuvo a nuestros antepasados prehistóricos a salvo de las vicisitudes en esa etapa tan dura para la subsistencia. No fue la fe la que los proveyó de alimento ni los protegió de las inclemencias naturales. Fue gracias al uso de la razón que el hombre prehistórico pudo mantenerse con vida. Ella, la razón, lo hizo llegar a conclusiones que derivaron de la observación de nuestra capacidad de pensar y reflexionar, creando, utilizando y transformando un poco el medio ambiente a su beneficio. Se debió únicamente al uso de la razón que el hombre prehistórico pudiera flanquear esa etapa. Si no la hubiera superado, por supuesto, el hombre se hubiera extinguido. Y luego vendría la pregunta, ¿estaríamos aquí? Bueno, mis amigos, me despido de ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y si les gustó, les ruego que por favor se suscriban al canal. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego y estamos en contacto. Chao.